La curva de tipos de interés de Estados Unidos está invertida en una magnitud no vista desde 1980 y esto se considera una señal de recesión. Algunos habían apuntado a que esta vez quizás, y solo quizás, podría ser distinto. Quizás esa inversión de la curva de tipos no deparase una futura recesión. Pero algunos sucesos de las últimas semanas parece que echan por tierra estas creencias. Atentos. Como vimos en otro vídeo del canal, la curva de tipos de interés relaciona el tipo de interés, la rentabilidad de un bono a distintos vencimientos, desde un mes hasta 30 años. Lo normal es que esta curva tenga una pendiente positiva, que sea creciente, que los tipos a largo plazo sean mayores que los tipos a corto plazo. ¿Por qué? Porque el menor plazo implica menor riesgo, es decir, menor plazo implica menor tipo de interés porque se está asumiendo un riesgo menor. Pero en ocasiones la curva de tipos se invierte y los tipos a corto plazo son mayores que los tipos a largo plazo. Y eso es justo lo que está pasando ahora mismo. Tanto en el tramo 3 meses 10 años como en el tramo 2 años 10 años, la curva está invertida. La rentabilidad anual a 3 meses o a 2 años es mayor que la rentabilidad anual de invertir a 10 años. Esta inversión de la curva de tipos de interés tradicionalmente ha preocupado a muchos analistas porque se le considera un indicador adelantado de recesión. Empíricamente se constata cómo después de una inversión de la curva de tipos de interés, las probabilidades de recesión aumentan. Por lo tanto, la curva de tipos de interés es el santo grial para pronosticar recesiones. Y este instrumento mágico ya está invertido, por lo tanto apunta a que próximamente podríamos entrar en recesión. Sin embargo, algunos han apuntado a que cabía la posibilidad de que esta vez no fuese así, a que la inversión de la curva de tipos en 2023 no señalase, no implicase una recesión próxima. Y esto es así por la sencilla razón de que los tipos de interés de la curva de tipos son nominales, no reales. El tipo de interés nominal es aquel que vemos sin tener en cuenta el impacto de la inflación, pero el tipo de interés real es el tipo de interés nominal menos la tasa de inflación. Lógicamente, si yo tengo un 6% de rentabilidad, pero la inflación es del 6%, entonces no habré ganado nada en términos reales, a pesar de que en términos nominales mi rentabilidad haya sido del 6%. Y si por algo se caracteriza la coyuntura económica que estamos viviendo ahora mismo, es por la volatilidad de la inflación. No porque la inflación sea alta o sea baja, sino porque es volátil. En 2020 la inflación incluso era negativa, en 2021-2022 la inflación se disparó y en 2023 vemos cómo ha continuado descendiendo. La inflación no está siendo ni del 10% todos los años, ni del 1% todos los años. Cada mes va variando considerablemente y eso hace que la curva de tipos, que relaciona distintos vencimientos, distintos plazos, quizás no sea del todo fiable. Estados Unidos ha pasado de una inflación del 7% en junio de 2022, medida a través del deflactor del PCE, que es la medida favorita de la Reserva Federal, a una del 3,8% en mayo, que se espera que caiga en junio y repunte en julio, aunque con una inflación subyacente muy pegajosa anclada en el 4,6%. En cualquier caso, la inflación es la más inestable de las últimas décadas. De hecho, a excepción del periodo de la crisis financiera, es la más inestable desde los años 80. Y hemos dicho que si la inflación es inestable, entonces la curva de tipos puede ser engañosa. Entonces, ¿cómo sería posible ajustar esos tipos nominales de la curva de tipos para que reflejen la inflación, para que sean tipos reales? Bueno, pues un método es acudir a la página web del Tesoro Americano, donde se pueden encontrar los datos reales, descontada la inflación, de algunos bonos entre 5 y 30 años. Y aquí vemos cómo desde 2010, que es desde donde empieza a haber datos de los bonos a 30 años, hasta la fecha actual, la curva de rendimientos real no ha llegado a terreno negativo salvo en junio de 2023, donde oscila en el entorno del cero y termina hundiéndose a comienzos de julio. Por lo tanto, tenemos una curva invertida, sí, aunque es verdad
que parece que todavía no se ha asentado definitivamente en el terreno negativo. Y algo parecido ocurre si ajustamos la pendiente entre 2 años y 10 años con las expectativas de inflación a 2 años y a 10 años. La curva real entró en terreno negativo después que la nominal, aunque ha batido los registros de los últimos 40 años, al igual que ha hecho la curva nominal. Por lo tanto, si bien la inversión inicial que se vivió en la curva de tipos en términos nominales no tenía por qué anunciar una recesión debido, como hemos visto, a las disparidades entre inflación de un mes e inflación de otro mes, esta inversión de la curva de tipos en términos reales, por lo menos en el periodo 5 años, 30 años y en el periodo 2 años, 10 años, además utilizando dos fuentes de información distintas, esa inversión sí que coincide con las demás inversiones de la curva de tipos que se han experimentado en los últimos años y que han conducido, antes o después, a una recesión próxima. Veremos si la economía estadounidense consigue sostenerse por sí misma o si al final sucumbe ante las presiones de la subida de tipos de interés. Lo cierto es que no hay nada claro. Algunos datos, como pueden ser los datos del paro, parecen muy sólidos, muy fortalecidos, y sin embargo la experiencia pasada nos dice que tras una inversión de la curva de tipos reales viene, sin duda, una recesión.